Buenos días. Vamos a comenzar leyendo el texto de hoy, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla, que nos instruye, tu palabra que nos muestra el camino de la salvación, tu palabra que nos muestra cómo tú eres. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra hable a nuestros corazones y también ayúdanos a tener un corazón dispuesto y oidor a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En primer lugar, vamos a ir al principio del capítulo para entender por qué Pablo está hablando de todas estas cosas. Dice en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, le está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces en el 6 empieza, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y este es el argumento que está desarrollando hasta este pasaje. Dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es a través de la bendición de Abraham que alcanza esta promesa a los gentiles también, a todos y cada uno de nosotros. Voy a contar una historia, es un hecho real. Un tal Tomás Martínez era un hombre humilde
se trasladó de Argentina a Chile. En Chile se casó en 1966, pero su matrimonio duró apenas 4 meses. Tras la separación, su vida tomó un rumbo trágico. Fracasó en sus intentos de estabilidad económica y terminó viviendo en la indigencia, como un mendigo, convirtiéndose en un habitante de la calle en Chile. Sin que Tomás lo supiera, su difunta esposa, es decir, su esposa murió, y le dejó una fortuna sorprendente valorada aproximadamente en 6 millones de dólares. Y durante años continuó viviendo en la mendicidad y en la indigencia sin saberlo, hasta que lo supo. Era heredero de un gran tesoro, era heredero de una gran fortuna, pero vivía como si eso no sucediera. De igual manera estaba pasando aquí a los Gálatas. Vivían con un gran tesoro espiritual, las promesas hechas a ellos, y sin embargo vivían bajo las obras de la ley. Vamos a ver en este pasaje que los Gálatas vivían bajo las obras de la ley, ignorando o no teniendo en cuenta el gran tesoro o la gran herencia que tenían en Cristo. Y esto también nos puede pasar a nosotros. No busquemos en el mundo lo que ya tenemos en Cristo. No busquemos en el mundo lo que ya tenemos en Cristo. Vamos a ver en primer lugar una promesa que no puede ser invalidada, versículos del 15 al 18. Y en segundo lugar vamos a ver una promesa que nos hace hijos de Dios y herederos. Ahora, aquí en este pasaje nos habla varias veces de la promesa, de las promesas. Pero, ¿de qué promesa nos está hablando? ¿A qué promesa se está refiriendo? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta promesa se la hace a Abraham en Génesis 22, 16. Vamos a partir del 16 hasta el 18, vamos a leerlo. Después de que Abraham fue a sacrificar a su único hijo, Isaac, y que Dios paró su mano, le dice el Señor, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, y es aquí a lo que se está refiriendo Pablo en este pasaje. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta misma promesa se la hace también a su hijo Isaac, en Génesis 26, 4, y esta misma promesa se la vuelve a hacer y a repetir a su nieto Jacob, en Génesis 28, 14. Esto es una promesa que Dios hace a Abraham, pero no solamente se lo dice a Abraham. Si vamos a Génesis 3:15, justo después de caer el hombre en el pecado y de enemistarse con Dios, lo que vemos es que dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí también está hablando de Cristo. Pero también a Moisés le habla de Cristo. Deuteronomio 18, 18. Profeta te levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de ese profeta que levantará, que es Cristo. Segundo de Samuel 7:12. Esto también se lo dice a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Vemos cómo está hablando de Cristo, no solamente a Abraham, sino a Adán desde el principio y también a Moisés, al rey David y a los profetas. En realidad, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas hablan de la simiente, que es Cristo. Es importante mencionar todo esto. ¿Por qué? Para que entendamos de qué promesa nos está hablando aquí. Nos está hablando de que Abraham le prometió la simiente que es Cristo. Y esas mismas promesas son las que tenemos nosotros ahora mismo, hoy en día. Porque en esa promesa, en esa simiente, íbamos a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay una representación de varias naciones, ¿verdad? Todas las naciones de la tierra son benditas en Cristo, porque Él es el que ha traído la salvación. Ahora, tenemos una promesa que no puede ser invalidada. ¿Y por qué esto es importante? Porque si pudiese ser invalidada, entonces ya no sería una promesa válida. Y nos pone aquí dos aspectos o dos ejemplos. Uno tiene que ver con el pacto humano. Cuando una persona va a hacer un testamento, no sé si alguna vez habéis ido a hacer testamento, o a escriturar esa casa, o habéis ido a hacer una documentación legal que tiene que ver con vosotros. Esa documentación es legal y no puede ser retractada por nadie, no puede ser anulada por nadie. Por ejemplo, ese testamento no puede ser anulado por nadie si no voy yo y lo anulo o lo cambio. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, si en términos humanos un pacto es difícilmente invalidado, no se le añade nada, cuanto más un pacto de Dios con Abraham, inmutable, nunca cambia. Dios no se retracta como nosotros. Dios no cambia de opinión como nosotros. Dios cuando hace una promesa, la cumple, no se retracta, porque es inmutable, nunca cambia. Agradecidos estamos al Señor de que Él es inmutable y no se retracta de sus promesas, ¿verdad? Hay otro tema, otro argumento del que nos habla aquí también en el versículo 17, y es que el pacto que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham fue anterior a la ley. ¿Y por qué esto es importante? Porque los gálatas estaban cayendo en añadir a la salvación obras de la ley. Y entonces, para ser salvo, hay que hacer esta obra, hay que guardar el sábado, hay que guardar los días, hay que guardar, etcétera, etcétera, todo lo que la ley implica. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que la promesa dada a Abraham fue 430 años antes de que fuese dada la ley. Luego está hablando de dos cosas. Es un pacto que no puede ser transformado, que no puede ser abrogado, que no se le puede añadir nada, que no puede ser quitado. Pero además le da una validez por después. Muchos años después, muchos siglos después. Bueno, hay aquí un detalle que tampoco me quiero enredar mucho en él, porque dice 430 años después, y realmente Abraham vivió bastantes más años antes de años fue dada la ley. Pero realmente entiendo que aquí se está refiriendo a Jacob, cuando la promesa también fue dada a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob. A partir de ahí pasaron hasta que vino la promesa dada a Abraham. Dice en el versículo 18 que la herencia no es por la ley, sino es mediante la promesa dada a Abraham. Así que la promesa es inconmovible en la que Dios no se va a echar atrás. Es un pacto firme y no puede ser invalidado.
Ahora, mirando estas cosas, mirando que este pacto que no puede ser movido, que no puede ser quitado, y que además esta promesa tiene que ver con la venida de Cristo, tiene que ver con su salvación, tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros, tiene que ver con que esa simiente vino y vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, que murió siendo totalmente justo por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Esa es la herencia y la promesa de la que aquí está hablando. El Mesías iba a venir y iba a cambiar la situación que tenemos. Ahora, con esto que estamos viendo, con esto que hemos comentado, ¿qué opinamos en nuestros corazones? Tenemos... ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué pensamos en nuestros corazones? Tenemos un tesoro grande y un tesoro inamovible. No se puede mover, no se puede cambiar, no se puede alterar. Luego tenemos una promesa que no puede ser cambiada ni invalidada. Y eso lo que nos da es seguridad, confianza en Dios. Eso lo que nos da es tranquilidad. Así que no debemos de buscar en el mundo seguridad, no debemos buscar en el mundo tranquilidad, no debemos buscar en las cosas del mundo cosas que nos hagan sentir seguros. Es en Cristo en quien tenemos nuestra seguridad eterna. Es en Cristo en quien tenemos las promesas totalmente fiables y eternas. Y es en Cristo en quien tenemos una herencia que no tiene fin y que no puede ser quitada. Una herencia no solamente en los cielos, sino actual, juntamente con Él. Así que si tenemos estas promesas y tenemos esta herencia, entonces en el versículo 19 nos hace una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Si todo es por la promesa, entonces ¿para qué ha sido dada la ley? ¿Qué sentido tenía dar la ley 430 años después hasta Cristo? Pues eso es lo que nos va a contestar el pasaje que tenemos del 19 al 29. Y comienza con esa pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Y hay varios paras. ¿Para qué? O a causa de. Dice, a causa de las transgresiones. Esto es una causa. ¿Un para qué? La ley fue dada por nuestros pecados. Para que llegara el conocimiento de nuestros pecados, como dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que conozcamos cuáles son exactamente nuestras transgresiones, para que veamos nuestro pecado y nuestra maldad, y eso haga que nos arrepintamos y vayamos a Dios. Luego vemos un para que conozcamos nuestras transgresiones. Dice el versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Era necesario el conocimiento del pecado para que entonces cuando viniera Cristo fuera evidente que somos pecadores y que somos malvados en nuestros corazones. Y es ahí cuando podemos ver la promesa de que solamente por la fe en Jesucristo podemos ser limpiados de ese pecado. Versículo 24 vemos otro, 23 vemos otro para aquella fe que iba a ser revelada. Para eso fue dada la ley, para esa fe que iba a ser revelada. Versículo 24, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Luego, el objetivo de la ley era que conociéramos el pecado para que arrepintiéndonos fuésemos llevados a Cristo por la fe en Él, no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Luego también hay otra cosa interesante. En
En el versículo 19 nos habla de que esta ley fue dada por medio de ángeles y por un mediador, Moisés. Esto de que fue dada por medio de ángeles lo podemos ver también en Hechos 7:53, en el discurso de Esteban, y también lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 2, donde nos habla de que la ley fue dada por medio de ángeles. Pero además fue dada a un mediador humano, Moisés. En contraposición con la promesa que fue dada a Abraham, que fue dada directamente por Dios, y le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y en contraposición con que fue dada esa promesa, el mediador era Cristo, el Hijo, Dios mismo. No era un mediador humano. Sí, Cristo era 100% hombre, pero era la segunda persona de la Trinidad de Dios. Así que era un pacto y una promesa divina que venía directamente de la mano de Dios. La ley también, pero fue dada a través de ángeles y fue dada al pueblo a través de Moisés. Es interesante ver este contraste aquí. Ahora, lo que vemos aquí, en este pasaje, en esta segunda parte del pasaje, es una promesa que nos hace hijos de Dios y herederos. No solamente es una promesa inconmovible, sino que es una promesa que nos hace hijos de Dios y herederos en Cristo. Cuando el pasaje empieza a hablar aquí de la fe, si nos fijamos a partir del versículo 22, 23, dice, para que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí nos empieza a hablar de que es por la fe, por la fe, por la fe. Vamos a verlo. La ley fue dada también como, y aquí utiliza la figura del ayo. ¿Qué es un ayo? Porque yo cuando lo leí, pues no lo sabía exactamente. El ayo es un instructor que nos lleva a la promesa, que nos lleva a Cristo. El ayo era un esclavo, en la época en la que esto fue escrito, era un esclavo que cuidaba y disciplinaba al niño de su amo. Le llevaba hasta su edad madura, disciplinándole, educándole y enseñándole. Y esta es la figura que utiliza aquí el apóstol Pablo para hablar de la ley. La ley es el instructor, es el que nos ha enseñado, el que nos ha guiado hasta que vino la madurez, que es Cristo, para enseñarnos, para mostrarnos, como hemos visto antes, nuestro pecado y nuestra maldad. Y de esa manera, ese ayo nos ha mantenido o nos mantenía bajo disciplina, mostraba cuál era el pecado y nos ha guiado hasta Cristo. Pero ahora que ha venido la fe, ya no necesitamos estar bajo la ley. No estamos bajo ayo, versículo 25. Ya no estamos bajo ayo, sino que estamos bajo la fe en Cristo. Vemos que dice en el versículo 21, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificarnos, es la fe. La ley fue dada para que por medio de la fe en Jesucristo pudiésemos ser salvos, pudiésemos ser creyentes. La ley fue dada para que aquella fe que iba a ser revelada pudiera ser revelada y conocida. Ahora, no somos justificados por la ley, somos justificados por la fe. Y por la fe somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios por la ley? ¿Por las obras de la ley? ¿Por lo que podamos hacer? ¿Somos hijos de Dios por nuestra disciplina espiritual? ¿Somos hijos de Dios
por el tiempo de oración que pueda dedicar diariamente? ¿Somos hijos de Dios por venir todos los domingos a la iglesia? ¿Somos hijos de Dios por comportarnos aparentemente bien delante de los demás? ¿Somos hijos de Dios por nuestros propios esfuerzos humanos? Lo que el mundo nos enseña es que si te portas bien y eres bueno, y esto es una doctrina también católica, irás al cielo. Pero lo que la palabra nos está enseñando aquí es que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es por lo que yo pueda hacer, es por la fe en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo hará. Así que nuestra salvación no depende de lo que yo pueda hacer o de lo que pueda añadir, depende de la fe en Cristo. Depende de creer en la simiente y en que esa promesa se hace efectiva también a mí, porque esa promesa está extendida a todas las naciones. Luego, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos revestidos de Cristo por la fe en Él. Somos uno en Cristo, versículo 28, por la fe en Cristo. Y somos linaje de Abraham y herederos por la fe en Cristo, no por las obras que podamos hacer. Ahora, ¿está mal hacer buenas obras? No. ¿Debemos esforzarnos en buenas obras? Sí, pero no para nuestra salvación, ni para nuestra justificación, sino para nuestra santificación. Debemos esforzarnos, claro que sí, y debemos de ser diligentes. Pero tenemos que tener cuidado, porque podemos vivir obsesionados en estas cosas y hacer un tesoro o una herencia de chocolate. El chocolate es algo rico, ¿verdad? Cuando tú ves el chocolate dices, qué maravilla. Cómo huele, ¿verdad? Pero en cuanto lo tocas con tus manos, se deshace, desaparece. Sin embargo, el tesoro inconmovible, un tesoro inconmovible, por ejemplo el oro, no se deshace. Es un tesoro firme. Así ocurre con la ley y así ocurre con la fe. La fe es un tesoro que no se puede deshacer. Es inconmovible. Así que podemos ser como Tomás. Podemos tener un tesoro en Cristo. Podemos tener una gran riqueza, mucho más de 6 millones de euros. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Tenemos una herencia que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con su resurrección y con su regreso. Tenemos una herencia en el futuro de un cuerpo resucitado. Tenemos una herencia de estar con el Señor por siempre. Ahora, ¿dónde estoy poniendo mi mente y mi corazón? ¿Lo estoy poniendo en esta esperanza o estoy viviendo como un mendigo espiritual? Podemos evaluarnos cada uno de nosotros. Hay momentos, estoy seguro que hay momentos que todos y cada uno de nosotros vivimos como mendigos, siendo hijos del gran Rey y teniendo una herencia de Dios mismo, ese Dios grande y eterno. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Da igual la situación en la que estemos pasando. Da igual lo que estemos pensando, da igual lo que estemos viviendo. Tenemos un tesoro grande y una promesa eterna. Tenemos una herencia que no tiene nada que ver con unos pocos miles de euros o de millones de euros, sino que tiene que ver con un tesoro eterno e infinito en Cristo. Tiene que ver con lo que Él ha hecho, no con lo que yo pueda hacer. Tiene que ver con una herencia inconmovible. Vemos aquí que esta herencia que se hizo a Abraham es efectiva a nosotros hoy en día y será efectiva cuando Cristo regrese. Vemos que no solamente se limita a la muerte y resurrección de Cristo, no solamente se limita a la fe hoy en día, sino que además veremos la resurrección, veremos el cielo, veremos a Cristo, estaremos con Él por siempre de una manera física. Pero hoy en día también hemos heredado sus promesas. Tenemos a su Espíritu, tenemos la Iglesia,
tenemos los medios de gracia, tenemos su palabra, tenemos tantas cosas que podemos y en las que debemos apoyarnos, porque nuestra herencia es grande. Ahora somos linaje de Abraham, espiritualmente. Hemos heredado sus promesas y somos benditos en Cristo. ¿Qué mayor tesoro que este, verdad? ¿Qué mayor tesoro que este para nuestras vidas? Debemos animarnos y alentarnos unos a otros en esta herencia. Debemos recordarla en cada momento de nuestra vida. Debemos recordar que somos hijos del gran Rey y no mendigos. Ahora, si hay alguien aquí esta mañana que no es creyente o que está viniendo a la iglesia, pero todavía no ha dado un paso, me gustaría decirle que tú también puedes ser un heredero en Cristo, que tú también puedes tener esa herencia en Cristo, que tú también puedes ser el destinatario de esa promesa que se le hizo a Abraham, que tú también puedes tener un tesoro inconmovible. Lo único que tienes que hacer, como dice aquí el pasaje, es ir a Cristo. ¿Cómo somos llamados hijos de Dios? ¿Cómo puedes ser llamado hijo de Dios? Por la fe en Cristo. ¿Cómo puedes ser bautizado en Cristo y ser revestido de Cristo? Por la fe en Él. ¿Cómo puedes heredar las promesas hechas a Abraham y ser linaje de Abraham? Por la fe en Él. Así que es por la fe en Cristo que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna y tiene un tesoro eterno en los cielos. Cuando hablamos de todas estas cosas, podemos pensar que ya, pero yo tengo que hacer cosas. Yo tengo que añadir cosas. Pero lo cierto es que es por la fe en Cristo que somos hijos de Dios. La herencia no viene por lo que hago, sino por lo que Cristo ha hecho. La herencia viene por su promesa a Abraham, cumplida en todas las naciones y cumplida en Cristo. Así que este es el tesoro que tenemos, es el tesoro grande que tenemos. ¿Qué os parece? Un tesoro que nos hace vivir como reyes, no como mendigos. Así que analicemos esto. ¿Estoy viviendo como el hijo del gran rey o estoy viviendo como un mendigo? A veces es difícil esto, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos apabullados por los acontecimientos, por las cosas que nos pueden pasar en la vida, por las tristezas, por las pérdidas, por el dolor, por el sufrimiento, por el pecado que nos asedia, por las tentaciones. Sin embargo, no debemos de olvidar que tenemos una herencia inconmovible y un tesoro que nadie nos lo puede quitar. Así que en eso debemos basar nuestra vida y nuestra esperanza. No busquemos en el mundo lo que ya tenemos en Cristo. Amén.